El tubérculo supraglenoideo. Así es, porque en la apófisis coracoide se inserta la porción corta, ¿no? ¿Sale? Y su parte, esa es en la parte proximal de la porción larga, y en la parte distal. En el tubérculo bicipital del La radio. tuberosidad Ajá. del radio. Bicipital del Como radio. Del radio como del la- punto. El radio. Radio, como la aponeurosis. Dice que es más frecuente en jóvenes y adultos por abajo de los 55 años, y eso tiene una explicación mecánica, ¿no? Acuérdense que entre más jóvenes, sobre todo en este periodo de entre los 20 y los 55 años, es cuando el ser humano es más activo, ¿no? Y más activo no en situaciones donde no incluya mucha fuerza, al contrario, donde incluye más fuerza, ¿no? Generalmente la lesión viene por una abducción forzada con contrapeso, donde eleva uno la extremidad inferior. Generalmente va a predominar más en la parte que es más dominante. La mayor parte del ser humano es derecho, ¿no? Es diestro más que zurdo, ¿no? Entonces predomina más en la extremidad que tenga más movimiento. En este caso vamos a tomar como referencia que es la extremidad derecha, ¿no? Y como les decía, se hace cuando el paciente abduce o eleva hasta arriba el hombro con la extremidad por arriba de la cabeza y sostiene algo, ¿no? O trata de aventar algo. Es muy común que los pacientes refieran, es que saben que aventé una cosa pesada, ¿sí? Que generalmente cuando hace un lanzamiento, ustedes recuerden que tiene uno que elevar, abducir el hombro y elevarlo, ¿no? Y hacer la fuerza del empuje que pueda tener, ¿no? Es que es importante también que ustedes tomen en consideración que al estar más activo el ser humano, la probabilidad de tener esta patología pues es más severo, ¿no? El cuadro clínico, doctores, ¿cuál es el cuadro clínico de esta patología? Creo que era ¿Y ahora dolor qué pasó? en Se la volvió a detener. parte anterior del hombro y que no se podía flexionar el hombro ni el codo. O sea, el síntoma cardinal es dolor, ¿no? ¿O no? No E poder inflamación. levantar la extremidad por arriba de la cabeza. ¿Dolor qué? E inflamación. Bueno, Inflamación, Bueno. edema. ¿Me escucha? hay dolor, ¿no? Sí, sí se escucha. Dolor, ¿no? Sí. Bueno, está mal en internet otra vez, chicos. ¿No nos escucha, Doc? Yo creo que es de mi internet. ¿No escucha? Es que es mi internet, fíjense. Ya también con los otros grupos he tenido el mismo Sí, se problema. escucha, ¿no? Sí, la escuchamos bien No, usted, sí lo Doc. escuchamos. Bueno, entonces, el punto cardinal es el dolor, ¿no? ¿Sí? El dolor que se presenta generalmente en la cara anterior del hombro, ¿sí? Donde está, ok, chihuahuas. Pueden pasar ahí las diapositivas porque yo no las puedo pasar. Ya cambió. Dolor en la cara anterior del hombro y que esta no, cuadro clínico. En esta no. Y que generalmente tiene una característica que es un punto cardinal para poder pensar en una patología de este tipo, que la irradiación generalmente va hacia el brazo. El paciente dice, me duele el brazo cuando lo hablo, perdón, me duele el hombro cuando lo hablo, pero siento que se me va para mi camote. Este es un término muy coloquial entre nuestra gente, ¿no? Se le llaman al bíceps el camote, ¿no? Como si fuera el de Popeye, ¿no? Entonces siento que se me va para ahí y en ocasiones, doctor o doctora, se me va hasta la parte del antebrazo, el tercio anterior del antebrazo, ¿no? Y que generalmente el dolor corre por la corredera del bicipital. La corredera del bicipital, si ustedes se tocan en la parte anterior del hombro, van a notar que hay una zona como un canalito que está adelante del bíceps, ciertamente, y este canalito por delante del brazo, donde te toca escrito pero adelante, ustedes hagan rotación interna externa del hombro y van a notar que hay algo que brinca ahí, ¿no? Que brinca. Ese es el tendón del bíceps, ¿no? Y generalmente cuando lo tocan, de hecho hay una maniobra que ustedes ven entre los signos que van a encontrar, que van a ser positivos y eso lo está haciendo hacer una suposición de un diagnóstico de probabilidad. Van a ver los arcos de movimiento limitados, hay dos exclusivamente, la rotación externa, cuando trata de rotar hacia afuera el hombro, pues hay mucho dolor, y la abducción, cuando lo trata de levantar, que vuelvo a insistir, son los signos que se manejan abajo, son positivos en la presencia de estos dos movimientos que se pueden producir. De tal manera, pues, que alguien me puede decir cuál es el signo del Jägerson. ¿Cuándo se habla de un Jägerson positivo?
Cuando el codo está en flexión, cuando el codo está en flexión, el antebrazo está pronado y Así es, supinado, ¿no? Pronado sería hacia abajo. Irán, pronado es hacia abajo. Ah, sí, perdón. Sí, Supinación, tiene que ser en supinación. Ah, pero yo leí que estaba pronado, que era positivo cuando estaba pronado. No, el Yegarson es codo flexionado, hombro en neutro y la mano hacia arriba, supinación, ¿sí? Y lo que tienes que hacer es presión o contrapresión sobre el antebrazo y el paciente lo trata de flexionar el hombro y es donde hay dolor, o sea, se despierta dolor, ¿sí? Ese es el Yegarson. ¿Y el Speed? He leído que se tenía que hacer supinación contra resistencia. Donde está pronado. ¿En el Yegarson? Sí. Sí, en el Yegarson. Por lo tanto, pues el antebrazo estaría pronado. Bueno, eso, pues, eso leí en una. Pero igual, es que es contra resistencia que tratas de bajar el antebrazo, lo checamos, pero yo tengo entendido que, hasta donde yo me acuerdo, es la supinación, el antebrazo de supinación con la mano como pidiendo algo, el explorador hace presión sobre abajo y tú tratas, o el paciente trata de decirle que doble el codo, ¿sí? Eso es el Yegarson, ¿no? Y ahí se despierta el dolor, ¿sale? Pero lo checamos si quieres, ¿no? Sí, ahorita lo busco. Ok, el Speed. El Speed. Flexión con el codo. Flexión con el codo, sí, lo que dice Jessica. Contra resistencia. Flexión, pero bueno. Con brazo, sí, pero con el codo y el hombro extendido, le pides que flexione el codo. No, el Speed. Sería extensión del codo. Extensión del codo sería. El Speed es otra cosa más que ustedes piden al paciente que estire prácticamente toda la extremidad en supinación, ¿sí? Y lo que tratan de hacer es que el paciente eleve la extremidad, ¿sí? Eleve la extremidad. Al estirar toda la extremidad, igual hay presencia de dolor. Eso nos habla también de una probabilidad de una tendinitis del bicipital, ¿sí? ¿De acuerdo? En el Yegarson es codo flexionado. En el Speed es toda la extremidad extendida y también en supinación, hasta donde no me acuerdo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿El Aiking cuál es? Es flexión del codo en 90 y rotación externa o interna del hombro para ver si hay dolor. Así es. Igual en esa posición, pero ahí en vez de que sea extensión o flexión, tienes que hacer rotación externa. ¿De acuerdo? A la hora que haces ese movimiento, hay mucho dolor. Y hay otra prueba que se puede agregar acá, que es en el hecho de que tú presionas en la cara anterior del hombro, rotas hacia afuera y el paciente grita de dolor. Dolor y brinca. En algunas ocasiones, cuando el tendón está tan inflamado, lo que yo les decía, se siente que normalmente a la hora de rotar sientes que algo brinca, ¿no? Pero está tan inflamado que sientes el chasquido. Mira, doctor, es que también ahí truena mucho. Entonces es un positivo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Algún otro signo que encontraron o que buscaron? ¿No? ¿El signo de NIR cuál es? ¿Cuál es el NIR? ¿Quién me dice cuál es el signo de NIR? ¿Nadie? El NIR le piden que el paciente abduzca a 60-70 grados y le pone contrarresistencia. En el momento que el paciente trata de elevar más, recuérdense que en una tendinitis bicipital, como está limitada la rotación y la abducción, hay mucho dolor. Entonces el NIR positivo es que abduzca el hombro con el codo flexionado, o sea, que lo abra, pero ustedes hacen contrarresistencia lateral y ahí hay mucho dolor. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otro? Ya busqué lo del Yegarson Dog y en 3 lados sí me pareció de que es el antebrazo pronado y se tiene que supinar contra resistencia. A ver, ¿el brazo pronado o el antebrazo? El antebrazo. Déjame buscar a mí donde lo encontraste, entre los signos de dolor del hombro. En varios lados, en internet. Bueno, déjame buscarlo a mí y lo discutimos la próxima, ¿no? ¿Sale? Sí. Pero yo me acuerdo que era supinación y tratas de elevarlo, o sea, de flexionar el codo y ahí viene el diagnóstico, ¿no? Digo, el dolor, ¿sale? El diagnóstico, pues el diagnóstico en un buen porcentaje
es el clínico, ¿no? Y te tienes que auxiliar de medios de auxiliar diagnóstico, sí. ¿Les puede servir en una tendinitis del occipital exclusivamente ya pensando con certeza una radiografía de hombro? Pues no veríamos tejidos blandos. Así es. Acuérdense que la radiografía no van a ver tejidos blandos, lo único que van a ver van a ser partes blandas, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de elección? Digo, el método de estudio de diagnóstico de elección. El ultrasonido. El ultrasonido. Y aquí, como les decía la otra vez, creo, es que para hacer un ultrasonido de hombro, doctores, yo creo que tendrían que buscar dos cosas fundamentales. La primera es buscar un agente, un ultrasonografista de carrera que hubiese sido 3 años de radiólogo y 1 o 2 de ultrasonografía, y si es posible hasta que tenga una subespecialidad en músculo esquelético, y la otra que cuente con el aparato de ultrasonido adecuado. Generalmente para hacer ultrasonidos mamarios, abdominales, ginecológicos en general, se utiliza un traductor que es entre 10 y 12 MHz. Para poder hacer un ultrasonido de partes blandas en el sistema musculoesquelético, generalmente se tiene que utilizar mínimo un traductor de 14 MHz. Muy difícil, los ultrasonografistas que existen en Tuxtla tienen ese traductor. Los demás tienen el normal, 9, 10, 11, 12. Pero para un ultrasonido de partes blandas, insisto, musculoesquelético, tiene que tener un traductor adecuado. Entonces, si ustedes logran conjuntar esas dos situaciones de que tenga una gente que tenga conocimiento sobre el musculoesquelético a través del ultrasonido y el aparato, creo que el diagnóstico que les va a dar va a ser de certeza 100%. Por ahí hay muchos compañeros, desgraciadamente, que con un curso de ultrasonido ya creen saberlo todo, y la realidad es que dan diagnósticos que dejan mucho que desear. Tú lo envías pensando en un diagnóstico presuntivo y resulta que te resulta otro, ¿no? Cuando revisas al paciente nuevamente dices, chihuahua, esto ya me está haciendo dudar. Y resulta que no, que tu presunción de diagnóstico es certera y ellos no te pueden dar la certeza. Cuando lo mandas con un agente que, entre comillas, puede saber mucho más de eso, y digo entre comillas porque a veces no van con el que los envía, sino con otra gente, y vuelven a repetir y comparan los dos ultrasonidos, resulta que no es ni uno ni otro. A mí me ha pasado, y eso lo hemos comentado entre los compañeros de traumas, no es pues la realidad. Entonces tienen que buscar esas dos situaciones, doctores, ¿no? Aquí en Tuxtla, muy pocos, yo podría contar cuatro así, que tienen la capacidad y el conocimiento de poder hacerlo y el aparato para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hacer ante un paciente que tenga tendinitis bicipital, doctores? ¿Qué hacer? Pues había leído que principalmente el abordaje es quirúrgico, y dependiendo pues el procedimiento, bueno, la lesión, es que se pueden hacer estos procedimientos como que en sesiones, ¿no? Una sesión o un abordaje o 2 abordajes, puede ser había leído, bueno, aquí anoté unos de ancla, placa posterior, que también se denomina endobutón, algo así, no sé qué sea. Tornillos interferenciales, fijación con sutura directa, y pues ya dependiendo el tipo de, qué tan la afección, pues. A ver, Ida, ¿no estás confundida con alguna otra patología de hombro en ese tratamiento contra la tendinitis del bicipital? Porque todos esos tratamientos quirúrgicos ciertamente existen, pero esos no son para la tendinitis del bicipital. Acuérdate que el problema es un problema inflamatorio, ¿sí? No es un problema anatómico al 100%. Si tú me dijeras que es una lesión del rodete glenoideo por luxaciones repetitivas, si tú me dijeras que es una luxación recidivante de hombro y que tiene inestabilidad glenohumeral, todo lo que me estás diciendo puede ser cierto, ¿sí? Es quirúrgico el tratamiento. Se te dice, por ejemplo, que una luxación glenohumeral presentada 3 veces por año en pacientes crónicos, que si te cargas que tú sale un lux y lux, ese paciente se ve una artrosis y al final de cuentas va a tener un problema serio de limitación y dolor, pues sale todo lo que tú me estás diciendo, ¿no? Pero la tendinitis bicipital, hasta donde yo sé, no es quirúrgico. ¿O algún otro tiene alguna otra información por ahí? Como dice el presi, ¿tienen algunos otros datos? Doc, yo leí que era analgésicos, AINES, también se le podía dar termoterapia, así de aplicar frío, calor y pues reposo. Así es. ¿Tiene otro por ahí?
Igual leí Nada lo mismo. más. No duda si el de primera línea eran los AINES o directamente esteroides. Ok. Acuérdense que el problema se asocia con dolor, que es el punto número 1, ¿no? Y yo creo que el tratamiento, como lo menciono en la diapositiva, tiene que estar encaminado a 3 puntos básicos, ¿no? El primero es el control del dolor, en disminuir las actividades y sobre todo rehabilitarlo, ¿no? El paciente con una tendinitis del bicipital, hagan de cuenta ustedes que de 10, 7, 8 ya fueron que lo soben. Ya fueron con la contra del trauma, ¿no? Ya fueron con el huesero, ¿sí? Himalaya hubieran ido con un rehabilitador, no, van con un huesero, con un empírico, ¿no? ¿Sí? O ya de perdiz hubieran ido con un quiropráctico, pero por quiropráctico de carrera, doctores, porque ahora la quiropraxia ya, la Universidad Metropolitana tiene la quiropraxia como carrera, ¿eh? Antes eran empíricos, ¿no? Y ahora muchos que no son de carrera ya hasta se enojan que les digan que son quiroprácticos. Ahora son alfabiotistas, ¿no? ¿Qué es eso? Quién sabe qué será, pero bueno, ya aparecen así anunciados, ¿no? Sí. Entonces, el tratamiento va encaminado, insisto, al control del dolor, disminuir las actividades y rehabilitación. El control del dolor, pues prácticamente tiene que estar en una asociación entre un analgésico y un AINE, ¿no? Y en ocasiones, cuando el cuadro es muy agudo, muy doloroso, ¿sí? Que limita completamente el movimiento, podemos utilizar lo que son infiltraciones con esteroide. Infiltrar en el surco bicipital a nivel de la zona de dolor una ampolleta de betametasona o la misma dexametasona acompañada de un poquito, 1 o 2 centímetros de gilocaína 2%, le va a dar una ayuda increíble al paciente. Pero eso no es el tratamiento completo. Acuérdense, doctores, y aquí alguna vez, hace algunos años, algún compañero después vino con un paciente que había infiltrado con esteroide médico general. Doctores, que sabe qué, mire, le infiltré el esteroide y ahora tiene una bolota en el brazo, ¿no? ¿Quién cree que pasó ahí? Le había puesto una ampolleta de esteroide. Acuérdense, compañeros, que el esteroide disminuye la tensión del tendón. Si ustedes no acompañan la infiltración del esteroide con la disminución de las actividades, se puede romper el tendón y el paciente tenía después no la tendinitis bicipital, sino una ruptura del tendón del bíceps, ¿sí? Los abusados, no por el hecho que les estoy diciendo que pueden infiltrar esteroides, se pongan infiltrar esteroides al montón, no. Van a mejorar, pero si no se acompañan ustedes, disminuir las actividades y la rehabilitación, el paciente no se va a curar, ¿no? En lo personal, yo utilizo mucho la hidroterapia, o sea, el poner compras de agua caliente, lo que decía la compañera que precedió a alguien, dijo por ahí, no recuerdo quién, el hecho de aplicar agua caliente. Sí, el agua caliente es buena. El agua fría, doctores, o el hielo es bueno en las primeras 24, 48 horas, porque disminuye la inflamación y quita el espasmo. Pero si ustedes después de ese tiempo quieren poner agua caliente, acuérdense que agua fría, acuérdense que el agua fría produce espasmo, el agua caliente produce vasodilatación. Entonces, si está inflamado, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Que produzca un espasmo o que produzca vasodilatación? ¿Qué necesitamos? ¿Ser un espasmo? ¿Hacer un espasmo? Si hay inflamación que tiene mucho líquido, ¿no? Entonces lo que necesito es algo que vasodilite para que libere ese líquido. Entonces ahí conviene poner compresas de agua caliente. Yo lo que generalmente lo personal hago es que les recomiendo que coloquen compresas de agua caliente lo más caliente que quieran soportar 3 veces al día durante 20, 30 minutos y que tenga limitación de los movimientos, ¿sí? Punto número 3 es enviar al paciente a rehabilitación. Como son pacientes ya crónicos, con la pura rehabilitación que puedan hacer en casa no les va a ayudar, no les va a ayudar. Tienen que enviarlo con un rehabilitador, y vuelvo a insistir, realmente que sea rehabilitador, igual como les decía yo con los quiroprácticos, que sea un rehabilitador de carrera, ¿no? Que sea un empírico y que cuente con la mayoría de los aparatos que puedan producir una adecuada fisioterapia. ¿Cuáles son? Básicamente el mismo ultrasonido, nada más que ahí el traductor cambia, ¿no? Y la frecuencia es mayor para romper la inflamación del mismo tendón, ¿no? Y aplicar ejercicios de estiramiento y relajación que ellos manejan muy bien. Nosotros como médicos de primera intención o de primera acción, pues le podemos sugerir suba, abra, haga las famosas arañitas, haga rotaciones para uno y otro lado, primero afloje su hombro con agua caliente y luego ya haga el ejercicio. Pero la mayoría de los pacientes no lo hacen, tienen que recurrir a alguien que les ayude, ¿de acuerdo? Quirúrgico, nada que ver en la tendinitis del bicipital, ¿sale? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Sí, Doc. Y por A ver. ejemplo, entonces cuando hay edemas por lesiones en miembros inferiores y ya pasó más de las 48 horas, ¿es más recomendable las compresas de agua caliente que el hielo? Sí,
Lo mismo, acuérdate que en el traumatismo, ¿qué es lo que te produce? Primero el edema por el hematoma, ¿no? Hay un hematoma. ¿De qué magnitud? Pues depende del traumatismo, ¿no? Hay una imagen que cada fin de semana ustedes que ven fútbol lo ven, ¿no? Algún paciente sale lesionado, algún jugador sale lesionado y lo primero que le ponen es hielo, ¿no? Hielo amarrado textualmente con plástico, ¿no? Con las bolsitas esas con el plástico ese protector, ¿no? Se los ponen ahí, ¿no? Y eso es inmediato, porque lo que hace es que hace vasoespasmo y al hacer un vasoespasmo hace vasoconstricción y no permite que haya más edema, ¿no? Delimita la lesión. Al haber menos edema, pues el proceso de rehabilitación del paciente es más rápido, ¿no? Todo lo contrario cuando pasa después de 48 horas. Ahí ya está instalado el hematoma, ya hay edema, y lo que necesitas es algo que relaje, que abra los vasos. El agua caliente es un vasodilatador. ¿Sí? Siempre que vean eso, es importante tomarlo en consideración. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Y las dosis de esteroides, cuánto se tiene que dar? Mira, ya vienen preparadas las ampolletas. Generalmente en nombres comerciales hay varios, pero las ampolletas, por ejemplo, de dexametasona vienen de 8 miligramos. Las de betametasona vienen de 4 y 8 miligramos. ¿Sí? Eso en el caso de la betametasona ya viene preparada. En jeringas IPAC, lo único que le tienes que aplicar es 1 o 2 centímetros de gilocaína, 2%, sin epinefrina, doctores. ¿Sale? Acuérdense que la epinefrina es un vasoconstrictor. Si ustedes meten una cantidad de epinefrina en una extremidad o en una parte de una extremidad, pueden llegar a necrosis por vasoespasmo importante. Siempre que vayan a aplicar medicamentos, tienen que checar ustedes, aunque alguien les diga es esto, ustedes siempre dicen, a ver, muéstrame la etiqueta, ¿de acuerdo? Para que no tengan problemas o complicaciones que se puedan presentar. ¿Sale? ¿Sí? ¿Y por cuánto tiempo? Bueno, generalmente acuérdense que esos medicamentos son esteroides de depósito. ¿Sí? Si asocian una infiltración con un buen manejo de AINES, analgésicos y rehabilitación, limitación de actividades, el paciente no va a requerir más que una ampolleta. Pero si son pacientes crónicos, y que esa es una buena parte también de pacientes que tú les das el medicamento, se sienten bien con la primera ampolleta, pero no restringen actividades y siguen con su mismo tipo de estilo de vida y no van a rehabilitación, el paciente va a requerir hasta una segunda o tercera ampolleta. 3 ampolletas les puedes poner a un paciente en un año. Más ya no, porque acuérdate que son medicamentos de depósito. Y a la larga puede causar problemas articulares importantes. O miositis osificante en la zona del trayecto del tendón del bicipital. Entonces luego ya no tienen dolor, pero ya no lo pueden mover, ya no pueden doblar el brazo. Acuérdense que una de las principales funciones del bíceps es la flexión del codo sobre el antebrazo. ¿Sale? Entonces, abusados, no hay que abusar tampoco. Entonces, ¿de acuerdo? Se complementa con rehabilitación, ¿no? Siempre. Mi mamá tendrá creo que 3 meses, pero igual le medicaron corticosteroides, pero pues yo no le vi mejoría y, o sea, sí sigue haciendo sus actividades, o sea, sí le sigue doliendo, pero nunca fuimos a rehabilitación ni nada. Es que ese es el problema, Andrea. Si no asocias, por eso les mencioné ahí con letras grandes los 3 puntos primordiales de tratamiento. Analgésicos, antiinflamatorios, limitar las actividades. A veces el paciente cuando es un cuadro agudo tienes que mandarle a que utilice cabestrillo unas 2 semanas, unos 10, 15 días, ¿no? ¿Sí? Y muy importante, la rehabilitación, ¿sí? El rehabilitador en su función va a llegar y va a implementar ejercicios de estiramiento, pero va a conjuntar también el uso sobre todo utilizan los compañeros la hidroterapia, la diatermia, compras de agua caliente, arena, parafina, pero un aparato que ayuda muchísimo, muchísimo es el ultrasonido. ¿Sí? Entonces, si el paciente no entra en esa idea de que me debo de limitar a hacer mis cosas, no debo de estar abriendo mi hombro, no debo estar cargando nada. En el caso de las damas, sobre todo nuestras mamás, que son en la mayoría más de casa, pues no dejan de hacer sus actividades, ahí siguen, ¿no? Sí, ahí siguen, que no debe lo básico, que no debe planchar, que no debe estar lavando trastes. ¿Por qué? Porque están haciendo movimientos de rotación del hombro o cargando cosas que el mandado, que la bolsa de la basura, que el agua, etcétera, 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 pues nunca se van a componer, se vuelven crónicos, ¿no? Al final de cuentas tienen que caer en eso, pero ya con un tiempo de sufrimiento enorme. ¿Sí? En el caso de tu mami, pues yo creo que tendría que valorar el enviarla a terapia, ¿sí? Sobre todo si es paciente crónico,
El hombro puede soportar hasta 3 ámpulas, con una diferencia de 2 a 3 semanas cada una, y les va bien. Pero tienen que adaptarse al complemento que es la alimentación y el ejercicio. Digo, pero la rehabilitación, bueno, el ejercicio. ¿Sale? Entonces, o sea, le recomienda que le haga un ultrasonido, porque sí, tampoco le hicimos eso. Pues yo creo que sí, acuérdate pues uno de los puntos fundamentales de dar esta platiquita chiquita, es que se den cuenta que hay un sinnúmero. Es que como dice que no, no en cualquier lugar sacan un buen ultrasonido. Pues no, definitivamente que sí. Porque, Definitivamente. por ejemplo, pues yo vivo en Coita y sí, hace poco se hizo uno, pero o sea, no es de calidad ni nada y fuimos Es al lo que te médico digo, igual. desgraciadamente muchos compañeros creen que por tener un aparato ultrasonido no de buena calidad, y eso también implica un poquito de mercadotecnia, ¿no? Pero tienes que reconocer que hay gente, sobre todo los radiólogos, ¿sí? Que están inmersos en eso y que tienen sus especialidades en ultrasonido, ¿sí? Porque el ultrasonido de carrera, doctores, no es el hecho de que yo me ponga a hacer un curso de 6 meses. Por aquí en Chiapas hay un lugar por aquí cerquita, como a 40 minutos de Tuxtla, donde dan un curso de 6 meses. Y ya luego se pueden hacer ultrasonido. Yo no digo que no puedan salir capacitados para hacer ultrasonido básico, ginecológico, abdominal. Yo no digo que no, sí, pero para el músculo esquelético es otra historia. Es otra historia, ¿eh? Y entonces tienen que asociar conocimiento real de la anatomía, ¿sí? Y sobre todo no de la anatomía de saber que el tendón del bíceps va de aquí para allá, ¿no? No, saber de cómo lo vas a lograr interpretar en ultrasonido. Porque no sé si han visto ultrasonido, si se preguntan, si vamos a esto qué es, ¿no? ¿Sí? Entonces tienes que estar así ver, y asociarlo con la clínica para buscar intencionadamente qué puede ser, ¿no? ¿Sí? Tú misma me dices, es que no es buena calidad. Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? ¿Sí? ¿Será que el compañero o la compañera que está haciendo ultrasonido está capacitado en músculo esquelético? Probablemente está capacitado en otro, pero músculo esquelético. Y tiene el traductor. A lo mejor el aparato como tal lo tiene. Logras ver imágenes. Pero ¿realmente tiene el traductor para hacer ultrasonido músculo esquelético? Esa es una pregunta grandota, ¿no? ¿Sí? Entonces te digo, aquí hay muchos compañeros, bueno, no muchos, hay pocos compañeros que realmente en lo personal yo puedo confiar. Y lo puedo contar con los dedos de mi mano. Y no pasan de una mano, ni para decir entre 2 manos, ¿sí? Los demás, pues, y aún radiólogos, ¿sí? No podría yo confiar al 100% con ellos, porque la clínica no está de acuerdo con la patología, ¿sí? Y ante la duda, bueno, manda a hacer el estudio en otro y une de dos, o van con un peor, o realmente van con el que tú tienes confianza, o con los que tienes confianza, y te corroboran un buen número de veces lo que tú piensas. Yo no te puedo decir que también como médico te puedes equivocar. Ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Pero la mayoría de las veces no ha sido así. La mayoría de las veces el radiólogo, entre comillas, bueno, no el radiólogo, el ultrasonografista que se puede equivocar. ¿Sale? Yo te sugiero, hazle un ultrasonido, sigue el cartabón de lo que comentábamos. Hazle un ultrasonido, confirma tu diagnóstico, o a lo mejor lo que te decían que te puedes equivocar y pensar que es una tensión bicipital y puede ser una bursitis, una alteración del acromion. ¿Qué edad tiene tu mami? Tiene 57 años, creo. Acuérdate, Sí. acuérdate que hay otra patología muy común que es la ruptura del manguito rotador. Que Sí, se puede, de hecho, sí, es de los perdón, magnetos rotadores. Bueno, porque es que fuimos con mi tío y eso le dijo. Pero es que es un poco terca mi mamá. Y pues no hace caso. Y como dice, ya falso bandero en vez de ir al trauma. No me hace caso tampoco. eso es Entonces, mal. Bueno, si ya tiene un diagnóstico de la lesión del manguito rotadores, pues es otro tipo de tratamiento. Y ahí sí puede entrar lo quirúrgico. Fíjate, ahí sí, ¿sí? De inicio, cuando la agarras, ahorita vas a ver algo de eso, puedes agarrar manguitos rotadores y te dice, bueno, ¿sabes qué? Manejo conservado. No quirúrgico. Aunque el quirúrgico, hay mucho escrito el manguito rotadores, doctores, y a veces podemos fallar. La artroscopía vino a cambiar el tratamiento de manguitos rotadores, pero aún así, yo estaba leyendo el otro día artículos de manguitos rotadores y queda entre mita y mita, dices, lo dejas así crónico, ¿sí? Y se resuelve en algún momento de tu vida, o lo operas y también sigue con el dolor, ¿eh? O sea, es contradictorio. ¿Sí? Aún con artroscopía. Abierto hay un término que utilizamos en medicina, que cuando haces un manguito rotador abierto, pones puntos al ahí se va. se fue el doc.
Sí, se trabó. Sí. Y 2 segundos de la consulta. Pero vas a Pues necesitar dime una varias, común, con una ¿no? no queda. No, tú sí estás bien chueca. Ahorita proyecto mis Literal. Va estudios. muy bien. ¿Mande? No se le escucha, Doc. Se quiere proyectar. Bueno, Ya, Es Ahí que ya se se escucha, pero no se escuchaba. les digo que mi internet está mal, chihuahuas. ¿Ya me escuchan? ya, Doc. ¿Ya? Sí, Doc. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta o duda? Sí, Doc, por ejemplo, ¿me escuchan? Sí, se Sí, escucha. sí, claro. Después de las 24 horas, ¿qué recomienda usted? ¿Los baños de contraste o solo el agua caliente? Los baños de agua caliente. Creo que se trabó, ¿no? Sí, creo que se me Sí, ha se volvió ahí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ya se escucha, Doc. Sí, Doc. ¿Qué decías, Marilena, perdón? ¿Qué recomendaba usted los baños de contraste después de las 24 horas o solo el agua caliente? ¿Baños de contraste? Es que había leído que era meter por creo que 5 minutos en agua caliente, o sea, meter de una vez la articulación, luego sacar y luego en agua fría. Bueno, ya sé que te refieres a eso que antes se hacen en rehabilitación en las unidades, en las tinas de hidromasaje que le llaman ellos, ¿no? No, mira, aquí cuando son las primeras 24 horas para poder rehabilitarlo, en nuestro medio eso es difícil porque realmente necesitas aparatos para rehabilitarlo. O sea, le vas a meter en agua fría para que haga vasoespasmo y luego le vas a meter en agua caliente para que haga vasodilatación, pero inmediatamente de eso, ustedes yo creo que, ¿quién nació en el del 86 para acá? ¿Nadie? No, ¿verdad? Bueno, en el Mundial de Fútbol del 86, en el equipo mexicano había un jugador muy famoso que se llama Luis Hernández. Era un delantero, por ahí los que juegan fútbol o Matatena han de acordarse de eso. Él tuvo una lesión en un partido en cuartos de final y como era la estrella en ese entonces, lo tenían que rehabilitar rápidamente para que en 3 días estuviera en capacidad de poder jugar por un esguince. Y pasan unas imágenes, la verdad es que ayudó mucho al aspecto traumatológico por el consenso mitológico de nuestra gente que dice, si te ponen en agua caliente y luego en agua fría te va a dar reuma, ¿no has escuchado eso? ¿No han escuchado eso? Sí. Pues eso no es verdad, doctores, porque el hecho de hacer el agua caliente y el frío, ¿sí? O el frío y el agua caliente, metido al jugador, al paciente, en aparatos de rehabilitación, el calor que puedes producir, ¿sí? En un momento dado, al meter el pie la extremidad en agua caliente, te va a producir espasmo, ¿no? ¿Sí? Inmediatamente lo metes a frío, pero en ese inter le colocas aparatos de rehabilitación, entonces el calor lo quema, entonces cuando ya viene el frío ya no hay ningún problema. ¿Sí? Eso no puede pasar entre nuestra gente común y corriente si le estás metiendo en la extremidad en frío y luego caliente, lo que decías de los baños, y luego andar, porque ahí sí hay probabilidades de que pueda tener un problema y entonces nos metemos en más disyuntivas, ¿no? ¿Sí? Pero en una unidad de terapia eso hacen a veces la rehabilitación cuando son lesiones agudas, meten hielo, frío, y luego le meten en intermedio aparatos de rehabilitación, sobre todo, insisto, lo que es el ultrasonido, y les va bien, en 24 o 48 horas los pacientes están bien, ¿sí? Pero en tu medio no lo puedes hacer, ¿sí? A ratito va a tener demandas porque le puse agua fría y me dio reuma, ¿no? Que es una medida muy común entre nuestra gente, ¿no? Sí. Muy bien. No sé si quedó con respuesta a tu pregunta. Sí, Doc. Sí, bueno, ¿alguna otra cosa? Bueno, vamos rápido pues con las bursitis.
En el cuerpo humano hay un montón, sobre todo en superficies articulares, de bolsas serosas que producen líquido, que son las bursas, ¿no? El codo, bueno, si empezamos de arriba para abajo, el hombro, el codo, la muñeca, la rodilla, la cadera, el tobillo, tiene bursas, que las bursas son unas bolsas que están inmersas en las inserciones tendinosas, ¿no? Hablando exclusivamente del hombro, podemos tener dos áreas de bursas, ¿no? Los que son las bolsas subacromiales y las bolsas subdeltoideas, ¿no? Que son las que primeramente pueden presentarse dolor. De las dos, la que más duele, doctores, ¿cuáles creen que sean y por qué? La subacromial. La subacromial por la posición del movimiento de la abducción del acromion que presiona, ¿no? A la hora de abrir el hombro, presiona sobre el acromion y ahí está la bolsita abajo, ¿no? Entonces, ¿qué cuadro clínico puede presentar esta patología, doctores? Chicos, ¿esta es la que sigue? Bueno. Sí. Ahí está. Ah, bueno, entonces acá, bueno, hay este cuadro, la verdad que ni lo tenía metido por acá, pero aquí hay una clasificación de otras patologías que se puede hacer, ¿no? Cuando hay un hombro doloroso, puede ser un doloroso simple o un doloroso agudo, ¿no? Puede haber, estamos mencionando tres, ¿no? Lo que era tendinitis, bursitis y la de lesión de medios rotadores, pero habían un sinnúmero de patologías que se pueden presentar y que podríamos englobar. Esta patología de acá, la capsulitis retráctil, doctores, es la complicación máxima de un síndrome de hombro doloroso sin especificar qué, ¿no? ¿Cuál es la... Doc, no se escucha. Oigan, ¿ya me escuchan? Ya. Si tiene la de una... Perdón. Se cortó, Doc. ¿Se cortó otra vez? Sí. Sí, ya se le escucha, pero hace ratito. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahorita ya. Les decía que la máxima expresión de toda la patología del hombre es la capsulitis retráctil, ¿no? La capsulitis retráctil es una patología donde el paciente curiosamente ya no le duele, pero curiosamente ya no lo puede mover, ya no lo puede abrir, no lo puede rotar, está muy limitado, ¿no? ¿Sí? Y es la suma de tiempo de la evolución. No se escucha. Crónico, ¿no? Y crónico no estoy hablando de años, ¿no? ¿Sale? Bueno. La que sigue. Bueno, de las bursitis, muy sencillo, dependiendo de la zona donde esté inflamado y lo que va a doler. Hay un dato ahí curioso, abro mi hombro desde abajo hacia arriba, abduzco, y a la hora que llego por arriba de los 90 grados, hay dolor importante, ¿no? ¿Sí? Y producto del dolor, pues no lo puedo estar moviendo con facilidad, ¿no? ¿Cuál va a ir encaminado el tratamiento? Si se dan cuenta, pues es básicamente igual, control de dolor a través de AINES, ¿sí? Se puede infiltrar, ¿sí? Pero acuérdense que es una cosa importante, ahí de que se rompa algo no se va a romper nada, ¿no? Pero una de las complicaciones también exclusivamente la bursitis, cuando el paciente recurre a la infiltración, póngame esa inyección que me puso la otra vez, doctor, porque con esa mejoré, es que pueden hacer bursitis calcificadas. Sí, es una de las complicaciones, que se calcifica ahí porque como son esteroides de depósito, se vuelve textualmente piedra, y luego lo que no pudo haber sido operado en su inicio, tiene que terminar operándose, porque es una piedra que le sacan, es una canica ahí de todo el esteroide, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado con las infiltraciones, ¿sale? Hay que disminuir las actividades y por ende, pues también la rehabilitación. A veces cuando son cuadros crónicos, en mi vida nada más he operado una bolsa subacromial, doctores, de que me duele, le hicimos de todo, hasta terminó la resonancia y estaba la bursitis. Terminamos operándolo, quitamos la bolsa, entramos, abrimos, raspamos toda la bolsita, y yo creo que se compuso porque nunca regresó. Bueno, regresó a la retiro de puntos de la rehabilitación, pero ella nunca no. Entonces puede ser también en esta que el tratamiento definitivo antes de calcificarse sea una retiro de la bursa, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, la que sigue.
Bueno, esta creo que es la más importante de todo, ¿no? Esta es la ruptura del manguito rotador, o también le llaman el síndrome del pinzamiento. ¿Quién me dice? Bueno, ya ahí lo ven, pero ¿quién me dice cuáles son los músculos del manguito rotador? El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. ¿Habrá algún otro que por ahí le están agregando a veces? Dicen que también el tendón del bíceps. ¿Perdón? Nada, iba a decir eso, que hay bibliografías que dicen que el del deltoides a veces también se incluye. No. Igual vi eso. Yo estaba por también el tendón del bíceps lo consideran como una parte que se puede inmiscuir ahí como el manguito rotador. La realidad es que el tendón del bíceps tiene una inserción propia, ¿no? Sí. Es tan chiquitas estas estructuras, doctores, que a veces, les voy a repetir como decía hace rato, cuando tú te metes a reparar un tendón del mango del rotador, realmente no logras diferenciar cuáles son, ¿no? Sí. Son tan chiquitos que a veces ponemos puntos por poner, y la explicación aquí es que como es un material extraño, hace fibrosis, pega porque pega y les va bien a los pacientes, ¿no? Todos estos 4 tendones que van a ser considerados, y de los cuales el principal y más grande y el más potente es el supraespinoso, que afortunadamente anatómicamente es el más superior, termina en un tendón común que es muy pequeño, ¿no? Sí. Entonces, cuando en algún movimiento, sobre todo de movimientos de rotación externa, compresión, por ejemplo, el aventar algo, ¿saben qué? Aventé algo y me empezó a doler. Por arriba de los 50 años, doctores, aunque no los excede, yo nunca he visto una gente que tenga menos de 45 años y que pueda presentar lesión del manguito rotador, pero sí muy común en la gente ya de edad, ¿no? Por arriba de los 50, básico que puedan tener, ¿sí? Dependiendo del mecanismo de lesión, me empezó por esto, ¿no? Me empezó por lo otro, ¿no? El otro día venía un señor, un profesor jubilado aquí al consultorio, donde me decía que él, como se jubiló, se dedicó a su rancho. Y en su rancho lo único que hacía era levantar bultos de alimento para borrego y maíz, que lo mezclaba con su mano, y que ahí sintió que le empezó el dolor. Pues lógico, 70 años con esa lesión, ¿sí? Digo, con ese mecanismo de lesión, pues se llevó el manguito de rotadores, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otro? La que sigue por ahí, ustedes que lo están controlando. Entonces, ¿esa es la más común o la que debemos sospechar primero? Bueno, depende de dónde te duele. Si tú me dices que te duele la cara anterior del hombro, pues yo podría pensar de primera intención que es, y viendo el mecanismo de lesión, yo podría pensar que es una tendinitis bicipital. Pero acuérdate que la sintomatología del manguito rotadores es que le duele todo el hombro. Hay pacientes que vienen con lesión de manguito rotadores, doctores, y que le duele la parte posterior del hombro, la escápula, ¿sí? Que a veces un dolor en esa zona te puede hacer confundir con un síndrome del angular del omóplato, que es otra patología de la inserción muscular del angular del omóplato, que es un músculo que nace aquí aparte, en la parte posterior de la oreja, y que se abre en forma de abanico y se inserta en la parte de la espina de la escápula, ¿no? En su tercio medio. Te puedes decir, me duele mi hombro, ¿no? Acuérdate que tienes que ver el mecanismo de lesión, la zona de dolor, y poder pensar en lo que puede hacer. La sintomatología es muy complejo, no podríamos hablar de que pensar que puede ser honesto, pero si yo te pongo masculino de 60 años, como el caso que te decía yo, profesor jubilado, un profesor, ¿cuándo se va a meter a su rancho de manera diaria a hacer la mezcla de sus alimentos de su ganado, ¿no? O de sus animalitos que tenía, que generalmente nos reímos mucho con su esposa, porque decía, pues es que ¿cuántos animales alimentas? Y él estaba diciendo, no, pues es que cuando empecé a alimentar yo 300, 400, pero ahorita nada más 30. 30 animales, borregos para hacer su alimento no es de 1 kilo, ¿no? Yo creo que debe ser bastante, ¿no? Y que lo hacía 2 veces por día. Cargaba el alimento de la bodega a sus alimentadores de sus animales, y pues hacía la mezcla, ¿no? Entonces, la posibilidad es diferente a que pueda ser una misma tendinitis, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, ¿me ¿sí? escuchan? Entonces prácticamente si es una persona joven, pensaríamos más en una tendinitis, pero si es una persona ya mayor, en el manguito de los rotadores. Sí, yo Es porque yo hablé. Sí.
Lo acaba de sacar, ¿no? Bueno, ya no rápido, porque ya tienen ustedes también, ¿no? Rápido, factores por la etiología de lesión de manguitos rotadores, prácticamente 4, ¿no? Y entre los 4 yo juntaría todo, como bien dice acá la diapositiva, para hacer un proceso de lesión. El factor vascular, acuérdense que entre más edad, la vascularidad empieza a disminuir, hay una zona crítica donde se puede romper, sobre todo lo que mencionábamos del supraespinoso. El mismo proceso de edad va haciendo que haya un cierto cambio a nivel de la inserción, a nivel de procesos degenerativos por artrosis, por el uso del hombro. Habría que ver qué hacía antes el paciente, pacientes que trabajaron mucho o pacientes que nunca trabajaron y de repente quieren trabajar más. El factor traumático, me caí de hombro, de lado y me puedo lesionar el manguito rotadores, claro que puede ser, ¿no? Y sobre todo otro factor que hay que tomar en cuenta es el factor mecánico anatómico, porque acuérdense que hay 3 tipos de diferentes diacromios. Entre más prominente el acromion puede apretar más y eso puede en un momento dado hacer el síndrome de pinzamiento y por presión repetitiva romper el tendón, ¿sale? La que sigue para irnos rápido porque tienen clases. El dolor, aquí el dolor tiene diferentes características, también esa es otra cosa que nos permite pensar en la patología, ¿no? Es generalmente la cara lateral. No, ya no se escucha. ¿Y si apagamos las cámaras? Sí, mejor, yo creo. Puede ser. Perdón. Bueno, y la característica pues es que es un dolor ardoroso, es un dolor que siento que me quema, dicen ellos, ¿no? E importa mucho aquí la hidroterapia bastante, me pongo mis compresitas y me quita, y el reposo, ¿no? Y la otra es que puede haber en un momento dado, aunque esto no es característica, siento que algo me truena, aunque también acuérdense que en la tendinitis bicipital el paciente escuchaba como que algo le tronaba, ¿no? ¿Sí? Aquí importante el tipo de exploración que ustedes hagan y todas las preguntas que le puedan hacer para poder pensar que hay una lesión del manguito rotadores. ¿De acuerdo? La que sigue. Signos, pues ya comentamos también en la tendinitis bicipital que puede ser importante buscarles intencionalmente el DENIR. Abro mi antebrazo, abro mi hombro, hago presión hacia abajo en el brazo y trato de levantarlo, y en el momento que lo trato de levantar hay mucho dolor, ¿no? El mismo Hamskis también que se presenta. Ahí volvemos a lo mismo que comentábamos, les comento ahí, AP de hombro, ¿nos serviría la placa en esta patología? No, tampoco. No, ¿verdad? Para nada. No, como diagnóstico no. La artrografía era un mecanismo de diagnóstico que utilizamos en el pasado que consistía en meter material de contraste en la artrografía y pues nos daba el diagnóstico, en la articulación, y nos daba el diagnóstico de certeza, pero ya cayó en desuso primero porque las reacciones que producían el material de contraste después pues era mucho mayor, ¿no? El ultrasonido sigue, podríamos decir que sigue siendo el rey del diagnóstico, 96-98%, y observe usted la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética también sirve, la TAC está en discusión su utilización, ¿sale? ¿Sí me escuchan? Sí, doc. Sí, doc. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Pues el tratamiento, doctores, va con todo el dolor, seguir actividad de rehabilitación, y aquí sí entra lo quirúrgica, ¿no? Lo quirúrgico en buen número de casos ayuda. Las disyuntivas es de los que yo decía, bueno, vamos a entrar y vamos a lograr ver al 100%, es difícil. La artroscopía vino a ayudar mucho en esta situación, les va aparentemente mejor, pero yo en lo personal me quedé con mi duda, ¿no? Si no, mejor un tratamiento conservador con rehabilitación, con fisioterapia, con medicamentos, inmovilización, contra lo quirúrgico. ¿Preguntas, dudas? Ya vámonos. ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? ¿No? Bueno, Fátima, la otra plática ¿qué? ¿Jueves? Sí vamos a tener alguna evaluación rápida, ¿no? ¿Sale? Doc, yo tengo una duda. Yo. Por ejemplo, aunque sean pacientes jóvenes, ¿no? Donde debemos sospechar más la tendinitis, mi abuelita dice que lo único, porque también quiero consulta, lo único que
que refieres que le duele el brazo cuando lo levanta y de ahí no tiene ningún dolor. Bueno, ¿qué edad tiene tu abuelita? 65. 65, No, ¿a qué se dedica sí, o por se ahí. dedicaba? Ama de casa. Yo podría pensar en una artrosis más que una patología de ese tipo, ¿no? No hubo ningún mecanismo de lesión. No. Puede ser una Y solo es artrosis. cuando lo levanta. Habría que explorarla, habría que ver qué estudio se le hace. Si ahí nos puede ayudar una de hombro para ver una artrosis, definitivamente que sí. Pero y si no, pues mándeles ultrasonido y vas a ver qué tiene, ¿no? ¿El dolor es en todo el hombro o es en alguna parte en especial? Solo dice que aquí. Pero como no está acá, pues no he podido hablar bien con ella. Pues habría que valóralo primero y ya de lo que veas, pues ya me dices. O hazle una videollamada y dile a tu familiar, tócale aquí, tócale allá, con lo que ya sabes, y logras más o menos tener una idea de lo que puede tener. ¿Sale? Gracias. Ok. Doc, ¿sería por Edúcate o...? Sí, lo voy a hacer por Edúcate. ¿Sale? Sí. Para la próxima vez que vemos. ¿Qué habíamos quedado? Plexo lumbar y... ¿Cuál? Irrigación. Plexo lumbar e irrigación. Irrigación de miembros torácicos y pélvicos, ¿no? ¿Y qué otro? ¿Saben qué? Les voy a pasar algo de luxaciones. ¿Sale? Estudian luxaciones. ¿Sale, vale? Bueno, ¿lo grabaste, Fátima, esto, ah? Sí. O bueno, sale pues. Entonces nos vemos para la próxima. Gracias. Para Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc.